está haciendo octubre. Pues le damos la bienvenida a Néstor Sánchez, colega, compañero, el mejor para analizar la política y la economía, ¿eh? También acá. Néstor, buen día. Le estoy pagando. No, de verdad lo digo. Me remito a las pruebas. Y quiero preguntarte, es largo octubre, ¿no? No sentí. Hoy yo ya. Para mí, hoy ya tendría que arrancar un nuevo mes. Está. Disculpame, Está después las eterno, elecciones es como. eterno. Y no te cuento el 2026. No. No llego ni. Después no Uno voy a estar para intenta verlo. ir un día a la vez, ¿viste? Pero así no se puede. No, es tremendo este. ¿Cómo leemos este lunes después de las elecciones en este plan económico? Que tiro algunos datos, pero para ponerlos sobre la mesa y los vamos desmembrando. Veía, las acciones muchas ya subieron más del 34%, bonos que han repuntado. Se habla también de un dólar cripto que ya desde anoche viene bajando y anunciaba como un mercado más calmo, si se quiere, ¿no? ¿Qué más? Bueno, el riesgo país, que parece ser que baja a 700 puntos. Son como índices que dan confianza y calma para este lunes. Igual te lo pregunto también, ¿es así? Sí, no. Lo que pasa es que para los mercados es el resultado ideal. Es el resultado ideal. La verdad que es sorpresivo porque casi todas las encuestas no estaban mostrando esto, lo cual también hay una revisión interesante para hacer en términos de encuestadores y de metodología. Creo que la única que más o menos pegó fue CB Consultora. Cristian Boutier, que le pegó la del 14 en la provincia de Buenos Aires en septiembre y ahora esta también. Yo creo que hay una multiplicidad de factores. Tenemos nosotros una tendencia a explicar las cosas complejas con explicaciones simples. Sí, ¿viste? Y creo que hay una multiplicidad de factores que han incidido y que han determinado esto. Uno de estos factores probablemente sea que se despertó el antikirchnerismo dormido en septiembre. Ese es uno de los factores. Es decir, en septiembre, no vamos a votar el 14 de septiembre. 14 puntos le metió Kicillof. Dijeron, sí, loco. Sí, era más provincial ahora. Si no vamos a votar, claro, y además, si no vamos a votar, vuelven. La otra, en septiembre en provincia de Buenos Aires estaba muy sectorizada, los intendentes jugaban el partido, muchos de ellos iban ellos con una testimonial. También eso juega. Después, en ese periodo apareció Estados Unidos y te puso, quemó 2.000 y pico millones de dólares en una semana para bajar el precio del dólar. Un Donald Trump que dijo, si pierde Milei, nosotros no vamos a ser tan generosos. Y todos esos factores han confluido en un resultado que no deja de ser asombroso. Que de todas maneras yo sigo sosteniendo lo mismo. Para mí el plan económico está en crisis, por eso necesita la inyección de dólares que tiene. Desde Milei creo que se quemaron 90 y pico mil millones de dólares, en los últimos 2 meses se quemaron 25 mil millones de dólares. Y ahora eso, ¿no? También, yo digo, porque hasta ahora, bueno, es decir, Estados Unidos como aliado confía en vos, hacen este swap, todo esto salvataje que... No confían. No confían. No confían, no hacen negocio. Hacen negocios, ok, en esos términos. Ahora digo, durante los 2 años que viene, no se puede vivir de salvatajes tampoco. Creo que eso es un poco lo que hay que empezar a medir también ahora, ¿no? Si el modus operandi va a seguir siendo o cómo empieza a prosperar ese vínculo de aliados y negocios. Bueno, ese es el escenario. Yo creo, no sé si con ustedes lo hablé la última vez cuando me preguntaban escenario, yo decía, yo veo 2 escenarios complicados. Un escenario complicado, si gana la Libertad Avanza, van a profundizar el ajuste. Esto significa que van a seguir avanzando sobre los jubilados, sobre los discapacitados, sobre la universidad, y habrá que ver si la sociedad soporta eso. El otro escenario era que ganara la oposición, entonces se iba a generar otro clima de tensión en el cual iban a querer hacer las reformas y el Congreso no se la iba a aprobar.
Si vos me preguntás, para mí el mejor resultado es que queda todo sobre la espalda de La Libertad Avanza. Porque si no, el otro iban a tener un culpable. No sé si se entiende esto. Sí. Que nosotros quisimos hacer la reforma, pero no nos dejaron. Acá vas a tener un Congreso que te va a ayudar muchísimo. Y con un dato que sí es preocupante, que no tiene que ver solo con lo político para mí, sino tiene que ver con la cuestión de la paz social. Porque hay una cuenta que yo me puse a hacer. Sí. Fue a votar el 66% más o menos, ¿no es cierto? Sí. Casi 67 creo que casi 67, sí, no me va a cambiar mucho el número. No. Te queda un 34% que no votó. Ni a uno ni a otro. No votó a nadie. Pero después sacan el 40%, pero es el 40% no de 100, sino de 66, lo cual te lleva a 26 o 27% de aquel 100% de la población. Así que te quedan prácticamente 3/4 de gente que no votó este proyecto. Y esto no le quita legitimidad al triunfo. No, para nada. Para nada. Pero sí te muestra un escenario complejo desde el campo de la protesta social ante el ajuste. Te pongo ahí... no sé si está claro eso, está súper claro, y quiero ir precisamente con ese puntapié, presentarlo a ese Jiménez, que ya lo tenemos también del otro lado, consultor político, y que nos ha acompañado también el día de ayer a lo largo de la jornada. Ezequiel, muy buenos días, gracias por estar ahí nuevamente. Hola, Hola, buenos días. Qué bueno estar con Néstor. Ahora sí que tengo medio pánico escénico. Te abruma. Sos muy generoso, hermano. Bueno, a varios le estás pagando, ¿eh? Si no, debajo de esto. Recién Néstor decía no sé si llegaste a escuchar este cálculo al que hacía alusión, y viene esta cuestión de la protesta y esa paz social en relación a... Pensando si hubiese sido el 100% de la gente, ¿qué se puede esperar para los 2 años que vienen también en este marco, ¿no? Y con este cálculo. Sí, a ver, el dato es el más pobre de la vuelta a la democracia. Yo creo que eso no es menor, pero como dice Néstor, no le quita legitimidad a la victoria del gobierno. También lo que hay que mirar cuando hablamos de participación, y hay que enfocar un poco quién fue a votar y quién no fue a votar en cuanto a franja etaria, eso sí, en cuanto a clase social en el ABCD, en cuanto a distrito, capital o urbano, rural. Yo creo que cuando veamos esos datos vamos a ver realmente quién se quedó en la casa. Lo que generalmente se está planteando ahora es que mucha de la gente que está cansada del modelo Milei no fue a votarlo, no movilizó el gobierno como venía movilizando por lo menos en la elección presidencial, y directamente son los indecisos los que van a quedar viendo si con esta nueva fuerza de confianza que tiene el gobierno vale la pena la reelección, porque creo que ya estamos encaminándonos, sobre todo en los próximos 18 meses, a que Milei empiece a plantear que quiere reelegir. Entonces ahí va a estar un poco esta nueva dotada de confianza. ¿Da o no da al indeciso que vaya a votar la próxima elección? Yo creo que por ahí está un poco el término del 66-67%. ¿Se podría decir que a partir de ahora, sin la excusa de no tener quórum o algo similar, podría ser como verlo como un segundo mandato de Milei? Sí, no sé. Ahora, a partir en estos 4 años, ¿no? Digo, ahora queriendo hacer lo que él realmente quería desde el principio. Al tener mayoría o tener como el lado, la derecha para avanzar. Claro, no tiene mayoría, lo que tiene es la posibilidad de sostener los vetos de aquellas leyes que le pueda sacar el Congreso. ¿No? Sí, totalmente. Sin las no excusas que venía planteando, digamos, de tiene que no cambiar tener un poco quórum. la narrativa ahí, ¿o no? O sea, me imagino, ahora que hay un nuevo escenario, cambia un poco la narrativa, el mensaje también. Claro, sí. Es un poco lo que decía, y no sé, me gustaría la opinión de ese también. Para mí es el mejor resultado desde el punto de vista social, porque el gobierno no tiene excusa, el gobierno tiene sobre sus espaldas ahora esto. Claro. Si llegaba a ganar la oposición, hubiera tenido un Congreso en contra y hubiera dicho, no me dejan gestionar. En cambio acá tiene casi todas como para decir, bueno, la gestión depende de mí. Como que ahora empezarían a trabajar con presión realmente, con la presión de ellos mismos. Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, vuelvo a repetir, si esta oportunidad no la toman, me parece que han perdido el tiempo en demasía. ¿Y a qué me refiero con oportunidad? Un par de cosas que hemos visto inclusive ayer. El presidente estuvo de traje, el presidente habló moderado, no insultó a nadie, totalmente. no mandó a nadie al frente, pidió la unión.
Entonces, ¿qué esperamos ahora un lunes? Si pensás que un gobierno que te dieron toda esta confianza, que hace 12 horas nadie tenía en los planes, es una oxigenación importante del gabinete, es llamar realmente al diálogo a las fuerzas que le van a empezar a dar quórum y aprobar las leyes, que se vienen leyes bastante grandes para debatir. Sí. Y lo tercero, bajar la espuma en lo comunicacional y en la presentación institucional del presidente. Ya no queremos un show Movistar que tuvo su efecto en la campaña. Me parece que queremos un poco más lo de anoche. Y eso es lo que quiere el mercado también. Es lo que hoy puso Bessent en su famoso tweet del día, lo que Trump también dijo anoche. Es esa moderación en la forma, porque el programa económico, nos guste o no nos guste, anoche salió revalidado por donde lo miremos. El ajuste ayer ganó. Ayer ganó que no haya déficit. Entonces, con estas ecuaciones que vamos haciendo ahora, el gobierno, si no aprovecha esta oportunidad, y creo que no es que tenga tanto tiempo, me parece que si no aprueba el presupuesto a fines de este año o en marzo del año que viene, ya estaríamos viendo que todo esto que ganó lo empieza a perder de a poco. Así que bueno, a no comerse el ego y a ser un poco más humildes. Absolutamente. Ahora, hay un tema que es muy interesante porque el ajuste va a seguir, es un poco lo que yo le decía, si ganaba el gobierno, lo profundiza el ajuste. Profundizar el ajuste significa no al tema de jubilados, no al tema de discapacidad, no al tema de universidades, no al tema de obra pública, que va a tener que sentarse con los gobernadores y decirle, che, no te voy a hacer obra pública con rutas deterioradas. Entonces, ¿cuál es el margen de maniobra para establecer consensos ahí? Porque los gobernadores además se llenaron todo de federalismo y dijimos, nosotros vamos a exigir. Y ahí viene esa tensión que yo hablo de esos casi 3/4 que quedaron afuera y que no lo votaron. Y dijiste ¿no? algo importante, Néstor, que quiero poner en la mesa, que es el tema de los gobernadores, y puntualmente hablemos de Salta, que es de donde estamos, ¿no? Gobernador de Salta, ayer también en un discurso al contrario de sobrio, bastante eufórico, ¿no? Reivindicando lo que para ellos fue una victoria. Sí, en muchos departamentos del interior, quizá en los más fuertes también le fue muy bien a primero los salteños. Sí, la etapa, el tribuno hoy está muy interesante, el mapa interactivo. Exactamente, justo lo estaba revisando también, y él decía, ¿no? Rompimos la polarización, creo que es la victoria haber posicionado en este caso a Flavia Rollón en el medio, ¿no? ¿Cómo leemos lo que viene ahora? Ayer ese nos decías, al no estar en Provincias Unidas, que no tuvieron una buena performance, también es una decisión estratégica que creo consolida al mismo tiempo a Sáenz, ¿no? En relación al gobierno nacional y el diálogo que pueda tener. No sé el que quieren. Sí, yo creo que ahora viéndolo es extremadamente estratégico haber construido algo meramente provincial. Nosotros le decimos nacionalizó el poncho. Que bueno, ahora obviamente no es que tenga necesidad de negociar ya mismo con Milei porque es solamente una senadora y un diputado, claro. Pero a nivel provincial hace el golpe de efecto de que no está muerto el provincialismo y sobre todo pensando que en 2027 Orozco probablemente se presenta a la gobernación. Entonces, es dar batalla donde sabemos que un peronismo, sobre todo en Salta, hace 5 elecciones que no gana. O sea, no es nuevo tampoco el dato de anoche. Entonces lo deja bien parado. Pero repito, con Sáenz, lo mismo que dijimos con Milei, Sáenz no viene haciendo una buena gestión. No se le conoce grandes hitos de gestión ni tampoco grandes resultados en lo que está haciendo la provincia en materia económica, en materia social, de infraestructura. Claro, denota y se queja que no tiene dinero, pero hay muchas cosas que se pueden hacer sin dinero también en la administración pública. Entonces yo creo que también tiene que oxigenar, también tiene que dar vuelta y decir, bueno, ¿dónde están mis aliados reales, incluido el intendente de la ciudad, para sacar de lo de anoche un poquito más de envión para llegar más o menos bien parado a 2027? Porque si sigue como sigue, yo creo que estamos viendo ahora mismo que Orozco probablemente sea la próxima gobernadora. Vos sabés que tengo un defecto, muchas veces ya te escribí, te dije que suscribo muchas de tus notas y estoy suscribiendo esta también con un agregado pequeño que me parece como muy importante. Esto también lo va a obligar a Sáenz a abrir las puertas y a decirle a ese peronismo que quedó afuera, muchachos, así no podemos seguir, dejémonos de joder, a ver si abrimos los brazos, porque con este escenario
escenario, en el 2027, a Orozco va a ser muy difícil ganarle si nosotros vamos divididos. Y esto me parece que también va a ser un desafío de apertura de Sáenz, tanto en el orden provincial como probablemente lo mismo le pase a los gobernadores de Provincia Unida, que van a tener que desideologizarse un poco, porque hasta ahora dijeron, somos nosotros, mirá, nosotros somos la garantía de anti-K y toda la historia, y ahora decir, che, muchachos, si queremos la provincia, empecemos a bajar los decibeles de nuestros principios ideológicos. Sí, bueno, ayer totalmente. Emiliano Estrada más o menos dijo eso también, de llegar a un consenso, de que el peronismo se vuelva a unir, y creo que también es verdad eso lo de Sáenz, que no creo que no le va a quedar de otra de dialogar con el peronismo también para hacerle un frente, porque Emiliano Estrada dijo eso, de que ahora sí la Libertad Avanza es un candidato serio para la gobernación. Claro, y bueno, Emiliano no está en muchas condiciones de llamar al diálogo, digamos. Va a tener que... Porque además eligió también un sistema muy parecido al de Milei, el de la confrontación demasiado frontal, ¿viste? Sí, bueno, ayer quisieron, nos decían los chicos, quisieron agarrar a Urtubey para hablar. Quedó Estrada ahí, lo agarraron a él y Urtubey salió rapidísimo. Muy escueto su discurso, creo que. Les dijeron, hicimos una mala elección. Eso fue como. Fue 2 minutos. 2 minutos. Hicimos una mala elección, chau. Ahora, alguno me puede sacar la duda que tengo. Hablamos de los partidos políticos temprano, el tema de cómo han ido mutando en su esencia, porque por ahí podemos hablar de grandes o esta crisis de representatividad que se ve reflejada en esa participación escasa que hace que esto sea histórico, el resultado que tuvimos de participación ayer. ¿Qué pasa acá? Empiezan a haber nuevos representantes o referentes, algunos más por una cuestión de tono político, cómo se expresa, algunos porque logran canalizar esas emociones, otros porque sí, o parecen ser más disruptivos. Pero en toda esta nueva generación de políticos hay algo que quizás todavía retiene el peronismo, que es ese poder del afiliado, que es como el socio del club de gimnasia y tiro, digo, ¿no? Ya se empieza a perder esa figura del afiliado, porque por ahí siento que persiste el sentimiento, pero la figura como del afiliado en la vieja política empieza como a mutar. Es a grandes rasgos lo que uno nota cuando ve esta nueva generación de la clase política. No sé dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Yo creo que se perdió hace años con la crisis de los partidos políticos, que comenzó a atomizarse hace muchísimos años, y que hoy cualquier funcionario que deja la función pública se arma un partido político y tiene adherentes, se consigue 5.000 firmas y el tipo tiene un partido político. Creo que en definitiva habrá que ver qué posibilidades hay de reestructurar o rearmar el concepto de partido político a la luz de los nuevos elementos sociales, culturales y tecnológicos. Sí, en realidad es interesante que el dato de afiliación política en Salta y en la Argentina ha crecido exponencialmente en los últimos 15 años. Mirá. Entonces cuando uno mira el dato dice, impresionante la cantidad de gente que participa en los partidos políticos, pero bueno, ¿cuál es la vida democrática dentro del partido? Y es juntarse 2 horas antes de medianoche para firmar un acta de alianzas, el sello de goma, como se dice, y nada más. Y yo estoy de acuerdo con Néstor. A ver, hace mucho tiempo que sucede esto, es parte del problema. Por eso cuando viene una persona que gritaba en un panel de televisión y ahora es presidente, porque tuvo 2 o 3 ideas juntas, y de ahí tuvo que armar su gabinete y su gobierno, y aquí estamos. ¿Qué está haciendo el resto de los partidos centenarios de la Argentina? No sé, no le conozco al Partido Peronista en Salta una escuela de liderazgo. No le conozco formación de cuadros técnicos, no le conozco 2 o 3 ideas más o menos armaditas de qué quieren hacer con la minería, con la seguridad, con el narcotráfico, qué quieren hacer con la migración. Bueno, los temas que hoy el mundo ya discute hace mucho tiempo, los partidos políticos en la Argentina y en Salta, es juntémonos a tomar café y veamos dónde firmamos. Entonces, yo creo que por ahí pasa un poco lo de anoche del 66% de la gente que no fue a votar, porque también ¿a quién voy a votar? Y al final de cuentas es lo mismo. Ya no entró López Murphy, ya no entró Romero, ya no entró Urtubey. Entonces estamos hablando de que hay algo sistémico moviéndose. Y bueno, si es la oportunidad para refundar la vida democrática de los partidos, que bienvenido sea, por lo menos eso.
Vos sabés que es muy interesante lo que decís, porque anoche yo estaba cubriendo para una radio, estábamos con Gustavo Llovino y con el Negro Salmoral, y el Negro Salmoral en un momento decía la atomización del peronismo, ¿no? Y salta Gustavo y le dice, pero no, pará, esto lo empezó el propio radicalismo con López Murphy, con Stolbizer. Y si querés nos vamos más atrás, con la famosa UCRI. Es decir, hay un fenómeno de ruptura que tiene décadas, no es un fenómeno actual. Claro. Y es un fenómeno que ninguno partido político se preocupó por eso, hacer escuela de formación política, decir, nos juntamos en un partido político porque tenemos afinidad de ideas, muchachos, que las corporaciones se junten porque tienen intereses comunes, pero nosotros tenemos ideas. No hay ideas afines. Las ideas es de un tipo que dice, juntemos esto y arma un partido político, y esto me parece que va a haber que revisarlo también, porque a la luz del voto boleta papel, tampoco podés tener, como hemos tenido en Salta, 54 candidaturas para concejales, porque va a necesitar una boleta papel de 1 kilómetro. Un cuaderno. Claro. Va a haber un cuaderno, un catálogo. Ahora, para ir redondeando, Néstor, preguntarte también, a nivel económico hablábamos de la macro. En la vida cotidiana veía que se hablan de créditos más baratos, con tasas más bajas. ¿Cómo podría influirle a la gente esta discusión? Es mi pregunta, ¿no? Un dólar más calmo. Algunos dicen mejores rendimientos en algunos fondos con dólares. En la micro, por ahí a quienes tienen la posibilidad, ¿cómo les repercute? No, yo creo que el escenario probablemente en el corto plazo va a ser un escenario de mucha tranquilidad cambiaria por el aporte de los Estados Unidos. Creo que se van a plantear algunos desafíos. Hay 20.000 millones de un swap y hay otros 20.000 millones de bancos privados que dice, ¿y con qué me vas a pagar? Dame una garantía. Y esa garantía va a tener que salir por ley, y esa ley va a ser discutida no solo en el Congreso, sino socialmente también. Y me parece que la tranquilidad cambiaria te puede traer también una cierta tranquilidad financiera. Ahora, en este momento, las tasas son una locura. Es imposible tomar un crédito hoy en día. Mira, hoy leía eso, pero decís que no es el momento. No, las tasas esta hoy, semana va a ser igual un poco así, ¿no? Hay que prestarle atención a esta semana, pero hoy estás hablando tasas de arriba del 100% nominal anual, lo cual efectivo anual te puede llegar a tasas muchísimo peores. Y en términos políticos, preguntarte, ¿podemos esperar alguna otra foto que ya empiece a eclipsar las fotos de ayer? Digo, por ejemplo, decía, la próxima foto me parece que puede llegar a ser con, aunque decías no habría necesidad, pero como abrieron la cancha del consenso y ese perfil dialoguista, podríamos tener alguna reunión, alguna mesa que merezca una foto, no sé, Milei, algún gobernador o gobernadores. No, yo creo que la foto que vamos a ver es Milei con Macri, sellando firmemente la alianza con el PRO, que le va a dar quórum y le va a dar el veto, el tercio en diputados y senadores. Probablemente veamos foto de Milei con un gabinete renovado, que tenga figuras de la UCR, se espera que Loredo sea ministro de Defensa. Y muy probablemente damos una foto con Karina Milei al lado de Javier Milei en todas esas reuniones, lo cual también dice que aún con un escándalo del tamaño del que hemos visto, no se mueve el triángulo del hierro, con probablemente Santiago Caputo siendo parte en algún rol un poco más formal dentro de la jefatura de gabinete. Y un bocado... Sí. Perdón, decime. No, era simplemente saber si lo veía a Franco removido de la jefatura de gabinete, porque anoche le dio un espaldarazo muy fuerte, ¿no? Yo creo que no, creo que en el corto plazo no, porque ¿qué hemos visto de Franco hasta ahora? Que ha logrado sobrevivir a base de acuerdos que ha tenido en base de su Ministerio del Interior, que es Lisandro Catalán, que es riñón de él, y yo creo que en el corto plazo lo van a necesitar para seguir bajando un poco esta espuma que hablamos comunicacional. Sí. Pero un dato pequeño en lo económico que dijo Néstor que me interesa mucho, que la economía del viernes pasado es la misma fundamentalmente que la de hoy. Todavía el sistema financiero argentino prende de un hilo. Tenemos 17.000 millones de vencimientos en los próximos 18 meses con Fondo Monetario, organismos internacionales y bonistas. Y estos rescates de 20 por aquí, 20 por acá, 20 por el otro lado, no es otra cosa que seguir adelantándonos al problema que es el problema clave. Argentina no crece hace 10 años. Y para pagar esas deudas hay que crecer. Entonces por ahí va un poco también la dinámica económica de las próximas semanas, hasta qué punto Milei empieza a alargar un poco lo del déficit para reactivar
por lo menos obras de infraestructura que te dan un poco más de competitividad para llegar a esas exportaciones que, por ejemplo, hoy en Salta tenemos un montón de litio que hay que esperar tanto para llevarlo a Brasil o para llevarlo a Buenos Aires cuando podría salir por Chile. Un proyecto que tiene 25 años. Entonces por ahí pasará un poco también lo económico. Sí, totalmente. Bueno, y veía eso, ¿no? La caída por ahí de algunas industrias, el repunte del poder adquisitivo también de los salarios. Sin duda, que la política de Milei no apunta a eso. Ese es el otro problema. Por eso yo te hablo de que quedan casi un 70, 30 y 70% del 100% de la población que no lo votó. Sí, no lo votó. Nada. Ese 70% sufre las consecuencias económicas de una sociedad que, como lo dice bien Ezequiel, no crece en producción. Y vos para eso necesitas políticas proactivas para tener infraestructura, energía, caminos, ferrocarril. Para eso se necesita el Estado. Milei no cree en el Estado. Y encima un dólar, estoy mirando, dólar cripto en este momento está operando en 1.399, 1.423. Es decir, ese dólar ya no es competitivo ni siquiera para exportarle carne a Estados Unidos. Más que con la eterna rueda. Sí, exactamente, ¿no? Estamos llegando al final. Quiero agradecerles a los dos por el tiempo que se han tomado. Es un placer y un lujo poder escucharlos, interiorizarnos y poder entender lo que está pasando con mayor complejidad y bajando un poco al llano. Decía, somos, ¿cómo dijiste al principio? Creo que medio fanáticos de intentar explicar lo complejo, ¿no? No se puede explicar lo complejo de manera simple. Lo estamos haciendo igual, debo decirlo. Es muy interesante. Esperamos, obviamente, volver a encontrarnos con ustedes. Gracias a ese Jiménez del otro lado. ¿Me deja decirle algo? Sí, obvio. Le quiero dar las gracias por hacerme sentir que no estoy tan solo. Bueno, Néstor, es igual, es todo más fácil cuando están en los paneles, así que ojalá sigamos repitiendo la experiencia. Igualmente. Por supuesto que sí. Ezequiel Jiménez, consultor y analista político, y de este lado Néstor Sánchez, periodista también, analizando siempre la economía y la política. Bueno, ahora a respirar un poco. Esta semana va a ser una semana movida que seguramente nos irá entregando señales que intentaremos seguir interpretando. Por lo pronto, mesura, cautela, te diré, y paciencia, ¿no? Y un mensaje muy simple. No se olviden que los mercados padecen de una neurosis aguda. Ajá. Esto quiere decir que si entran en un cuadro depresivo, son depresivos extremos. Y si entran en un cuadro expansivo histérico, son unos histéricos insoportables. Es decir, que van para arriba y van para abajo de una manera brutal. Y los mercados no definen la economía la define la producción real. En esto son un 10% de la población que gana. Bueno, contundente lo que acabas de decir. Es un día a día, un paso a la vez. Bueno, nosotros nos encontramos mañana.